Bienvenidos al tema 3 de contaminación atmosférica. Esta es la bibliografía que recomendamos para este tema. Como siempre, el más generalista y el que más resume todo lo que estamos viendo en la asignatura, que sería el Orozco, y luego tienen 3 libros más, un poquito más especializados, si quieren conocer un poco más en profundidad algo sobre este tema. El índice de este tema empieza con una introducción, que es lo que vamos a ver en este vídeo. Luego hablaremos de dispersión de los contaminantes, que ya lo veremos en clase, contaminantes secundarios y control de la contaminación atmosférica, que volveremos a ver. Sobre la introducción, empezar a hablar un poquito de la estructura de la atmósfera. La atmósfera se estructura en diferentes capas debidas a cambios en la temperatura. Se coge un globo, se suelta el globo y se va midiendo su temperatura conforme se va alejando de la superficie de la Tierra. Los cambios de temperatura son los que denominamos saltos en esas capas. Primero la primera capa sería la troposfera, luego tenemos la estratosfera, luego la mesosfera, luego ionosfera o termosfera y luego ya la exosfera y magnetosfera. La que más nos interesa es la troposfera y la estratosfera. Y particularmente y concretamente dentro de la estratosfera nos interesa la ozonosfera, que es donde está la capa de ozono, y ya veremos más adelante la problemática sobre los agujeros de la capa de ozono. Dentro de la troposfera, decir que es un envolvente gaseoso de un espesor entre unos 15 kilómetros, que es la que está en contacto con la superficie de la Tierra, es la que mayor densidad tiene y es donde casi toda la masa de todos los gases está ahí metida, y es la que sucede en todos los fenómenos meteorológicos, transporte de materiales y dispersión de contaminantes. Entonces eso era y esta. La composición química de la troposfera es la siguiente. La hemos dividido en 3 vapores de agua, vapor de agua, o partículas en suspensión. Dentro de los gases, principalmente nitrógeno, oxígeno y argón, la suma de esos 3 componentes da un 99,96% y el resto, ese otro 0,04%, pues son otros gases. Me gustaría remarcar aquí que el porcentaje de CO2 realmente hemos puesto aquí es 0,036, aunque creo que ahora está por 0,040. Estamos hablando de 400 ppm, 360 ppm, y quiero remarcar esa concentración para que vean lo importante o el papel tan importante que juega, ¿no?, en la atmósfera. Ahí hay un recuadro que dice: para los problemas se debe considerar que la composición del aire es de 79% y 21% para oxígeno, ¿vale? Nitrógeno, oxígeno, ¿vale? Eso para facilitar las cuentas, nos olvidamos del resto de gases. Fijaros también que dentro de la troposfera hay un 0,0000001% de ozono, ¿vale? Principalmente el ozono, ¿dónde se encuentra? En la estratosfera, en la capa que denominamos ozono. Luego también tenemos vapor de agua, que el agua está en fase gas mezclada con otros gases, y partículas en suspensión, que es lo que denominamos, partículas en suspensión, sólidos de pequeño tamaño en forma de aerosol. La definición de contaminación atmosférica, siguiendo la línea de la definición de la contaminación de las aguas, es la impurificación de la atmósfera por inyección y permanencia temporal en ella de materias gaseosas, líquidas, sólidas o radiaciones. Aquí incluye gases, líquidos, sólidos, lo que hemos hablado antes de las partículas en suspensión, y radiaciones, incluye, por ejemplo, sonido, ruido o radiaciones electromagnéticas, ajenas a su composición natural. Por ejemplo, el CO2 es un contaminante, pero es ajeno a su composición natural, no existía. Entonces lo que sí que es ajeno igual es la proporción en la que te lo puedes encontrar. Si es una proporción superior, pues lo considerarías una atmósfera contaminada. Ya se hablaba de cómo podía afectar la contaminación de la atmósfera en la salud de las personas. Ya el Maimónides, en 1135-1204, en el siglo XII, él ya veía que dentro de las ciudades, decía que no se puede comparar el aire de los desiertos y las tierras áridas, es como comparar las aguas que son podridas y turbias con limpias y puras. Y él veía ya que el inhalar gases tóxicos procedentes de orines de la calle y desechos, y claro, no es la actualidad, no se vivía como se vive actualmente, pues respirar ese ambiente brumoso y neblinoso hacía que la gente tuviera una peor salud o se encontrara un poquito. Los tipos de contaminación, según su naturaleza, pues principalmente nosotros vamos a hablar de química, contaminación por sustancias emitidas a la atmósfera. Pero también que sepan que existe la física, lo que hablamos antes de la radiación electromagnética, actividad. También existe microbiológica, que viene de de seres vivos, ¿no? Flora aerobia mesófila, fúngica, o sea, de hongos, bacilos, estafilococos, y térmica, islas de calor en zonas urbanas. Eso es un concepto que yo creo que casi todo el mundo ha escuchado alguna vez, como que la ciudad es una isla de calor que en verano es muy incapaz de disipar todo el calor que adquiere a lo largo del día. Entonces se produce como una especie de isla, ¿no? Los tipos de contaminación, según la fuente, pues podemos encontrarnos con fuente de origen natural, producida por fenómenos naturales, como por ejemplo los volcanes, y antropogénica, producida por la actividad, por el tráfico, por la industria. Los tipos de contaminantes químicos vamos a encontrar principalmente los primarios
y después los secundarios. Los primarios son contaminantes que son emitidos directamente a la atmósfera. Por ejemplo, los gases de combustión de un coche influyen en la calidad del aire a escala local. Pues si tú estás viviendo en una ciudad y tienes unos coches que están emitiendo CO2, NOx o lo que sea, van a fallar, ¿no? Van a fastidiar, ¿no? la calidad del aire. Esos gases van a combinarse con otros gases o con otros, no sé, con radiación solar, con otros efectos, con otras sustancias, y pueden derivar en otros contaminantes secundarios y contaminantes que se producen por la combinación de uno o más contaminantes primarios con elementos naturales de la atmósfera. Y influyen en la calidad del aire, a diferencia de antes, que era a escala local, también a escala regional y a escala global. Más importantes, más extensas.